Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra a millón con Apuestas Royal. Nos reencontramos hoy, lunes 2 de diciembre, para analizar lo que nos dejó la jornada de este domingo, 1 de diciembre. Empezaba el mes de diciembre, el mes navideño en nuestro país. Y como siempre se disfrutaba de la mejor manera con el béisbol profesional venezolano. 3 encuentros teníamos para este domingo y los cuales vamos a analizar de una vez. Empezando por la victoria de los Cardenales de Lara contra los Tigres de Aragua. 11 carreras por 7 en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Victoria del equipo crepuscular que con una emboscada en el primer tercio del juego, como ha sido costumbre en esta última semana, pudieron conseguir básicamente la victoria. Además, se aprovecharon de unos Tigres de Aragua que estuvieron muy erráticos en el encuentro. De hecho, cometieron hasta 6 errores al campo. Estoy seguro que esta temporada eso es un récord y estoy seguro también que en las últimas 5 contiendas no hemos visto nunca un equipo que cometa hasta 6 pecados en un encuentro. Cuando tú cometes hasta 6 errores al campo, no puedes pretender ganar un duelo de pelota. Así suena antipático, yo creo que eso es una realidad y se demostró el día de ayer. La victoria de Cardenales, como les digo, 11 carreras por 7, lo convierte además en el líder en solitario de la LBBP al concluir la 8ª semana de campeonato. Hablamos de que Cardenales necesitaba una racha, por fin la consiguió y en la tabla de posiciones ya se refleja ese buen momento que vive el equipo crepuscular. Analicemos entonces cómo fue el movimiento de carreras que se llevó a cabo ayer en Maracay. En el mismo primer episodio ya ganaba Cardenales de Lara luego que se envasara Ildemaro Vargas por un error en el fildeo de Eduardo Escobar, primer bateador del encuentro, y se envasaba por ese pecado. Luego venía a batear Gorky Hernández y también se envasaba por un error, en este caso del campo corto Jonathan Mendoza, hombres en tercera y en primera sin conectar hit. El equipo de Cardenales ya montaba una amenaza y Ronald Guzmán se aprovechaba ese famoso dicho del béisbol venezolano y el dicho en el béisbol en general, que después del error viene el hit. En este caso una línea al jardín derecho se traía para la goma a Ildemaro Vargas y Gorky Hernández se movía hasta la segunda base. Aún así, podía enmendar esta situación el picheo de los Tigres de Aragua en ese mismo primer episodio, comandado por Carlos Viera, que terminaba retirando a Carlos Narváez, a Danry Vázquez y a Hernán Pérez para poner el out final de ese primer episodio que podía ser para más. En el segundo inning sí ya castigó Cardenales de Lara. El inning iniciaba con un sencillo Luis Ángel Acuña. Este se robaba la segunda base y ya son 10 estafadas para Luis Ángel Acuña en un momentico en la LBBP. Luego Germain Palacios recibió una base por bolas y un pelotazo a Jackson Flores llenaba las almohadillas. Venía a batear en este caso Ildemaro Vargas con bases llenas sin outs para que bateara una línea sobre el segunda base Luis Sardiñas. Intentaban hacer el doble play, sin embargo no podía ser así. Anotaba Luis Ángel Acuña, Germain Palacios se movía hasta la tercera y Yoendrick Piñango, que entró en lugar de lesionado en este momento Jackson Flores, se avanzaba hasta la segunda almohadilla. 2-0, base por bolas nuevamente para Gorky Hernández y se envasaba por jugada de selección Ronald Guzmán para traer la tercera del encuentro para Cardenales de Lara. Luego le correspondía el turno a Carlos Narváez, que como cuarto bate produjo lo que se esperaba de él. Cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo y central. Gran slam que conectaba el Grande Liga Carlos Narváez. Como ha demostrado su valía Carlos Narváez desde la llegada a los Cardenales de Lara en esta contienda y ponía el encuentro 7-0 en la alta del segundo episodio. Parecía ser una jornada larga para los Tigres y terminó siendo así en gran medida por ese estacazo, ¿no?, de Carlos Narváez, que en un momentico ya se ha adueñado de ese cuarto puesto del line-up de los Cardenales de Lara, dando batazos muy importantes. En 15 juegos tiene 11 carreras impulsadas con 3 jonrones y 4 dobles. De los 16 hits, 7 han sido extra bases para el precisamente nacido en Maracay, Carlos Narváez, que está teniendo un año espectacular. Los Tigres de Aragua igualmente descontaban una rayita en la parte baja de ese mismo segundo episodio, también producto de un error, en este caso del campo corto Luis Ángel Acuña. Anotaba Jesús Aguilar en esa oportunidad. El ataque de Cardenales no cesaba. En la cuarta entrada fabrican otra rayita más, producto de un sencillo que había conectado Yoendrick Piñango, que se trajo a la goma a Hernán Pérez. Los Tigres de Aragua fabricaban 2 en el cuarto episodio también, producto de un elevado sacrificio de Lorenzo Cedrola y un doblete de David Rodríguez. Las definitivas del encuentro iban a llegar en el sexto episodio. Ese inning lo comenzaba con sencillo Hernán Pérez, luego Luis Ángel Acuña se envasaba por error del tercera base Eduardo Escobar, Germain Palacios fallaba
con un elevado a territorio de foul, atrapó Jesús Aguilar y Joendry Piñango era golpeado por un lanzamiento. Bases llenas con un out, el turno para Ildemaro Vargas, que con un pelotazo se traía de caballito la novena. Golkis Hernández se ponchaba y con 2 outs un sencillo de Ronald Guzmán se traía a la goma Luis Ángel Acuña. El juego 10-3 y un pass ball del receptor de Horacio hacía que Joendry Piñango se metiera hasta la goma. Luego Tigre fabricó 4 en el final de la novena entrada, pero al comenzar ese inning estaba 11-3, por más que los Tigres hicieron 4 carreras. El duelo siguió terminando bastante amplio para Cardenales, 11 carreras por 7. En ese noveno episodio las carreras se las anotaron 3 a Ronald Guzmán, que hizo su primera presentación con los Cardenales de Lara como lanzador. Recuerden que él está trabajando en reconvertirse como lanzador, pero no quiere dejar de un lado esa buena forma de batear que tiene, ¿no? Quiere seguir perteneciendo a ese tipo de jugadores que pueden batear y pichar. Lo ha hecho muy bien en Venezuela hasta ahora bateando, pero ciertamente en su primera presentación como pitcher le fue mal, no pudo siquiera sacar un out en su presentación. Ronald Guzmán, 3 carreras limpias las que le hicieron, además otorgó 2 boletos. Ese episodio lo comenzaba el equipo aragüeño con base por bolas a Leobaldo Cabrera, después pelotazo a Leobaldo Piña, base por bolas para David Rodríguez. Jorman Rodríguez con un elevado de sacrificio se traía la cuarta carrera del encuentro y ya hasta ahí era suficiente lo que había visto el manager Henry Blanco, que después se trajo a Diego Moreno para terminar el encuentro. Como les digo, valiosa victoria para los Cardenales de Lara, que cierran la semana espectacular, la mejor que han tenido hasta ahora en la LVP. Para los Tigres de Aragua parecía que iba a ser una semana mucho más difícil de lo que terminó siendo, ¿no? Porque ellos perdieron 2 de 3 en Maracaibo, luego consiguieron ganarle a los Cardenales de Lara, pudieron vencer a Tiburones y a Bravos en esos 2 últimos encuentros en casa, pero después finalizan perdiendo contra Cardenales para dejar su récord esta semana en 3-3, pero llegaron a estar 2-1 en algún momento de esta semana. Por eso digo que pudo haber sido peor la misma para los Tigres. Aún así se siguen manteniendo bastante cerca de los puestos de clasificación. Hay que ver ahora qué ocurrió en el estadio Macuto, en el Fórum de La Guaira. Tiburones recibían a las Águilas del Zulia y La Guaira barrió, en este caso, al equipo aguilucho en su visita al centro del país. Le ganaron 9 carreras por 4, hicieron que Águilas bajara de la cima de la tabla, estaban empatados en el primer lugar y ya hoy amanecen en el tercero, mientras que Tiburones obtuvo 2 victorias que eran fundamentales para seguir en esa lucha, para meterse entre el cuarto, quinto o sexto lugar de la tabla de posiciones. Parece ahora mismo muy complicado que Tiburones pudiese llegar entre los 2 primeros de la tabla, pero aquí te enrachas en un momentico y todo es posible. Si no, vean el ejemplo de Cardenales, que hace 2 semanas estaba en el séptimo, sexto lugar y ahora mismo es el líder de la tabla. El encuentro empezó ganando para las Águilas del Zulia con cuadrangular de Simón Muciotti, que vive un presente espectacular. La verdad que esta semana fue una de las mejores para Simón Muciotti. Ayer se fue de 4-3 con boletos, jonrón y 2 carreras remolcadas. Esta semana Muciotti llegó a conectar hasta 3 cuadrangulares, remolcó 6 carreras, anotó otras 7 rayitas. Sigue siendo un factor X Simón Muciotti, porque si bien desde Águila siempre hubo buena perspectiva sobre lo que él podía aportar, nunca fue visto como un remolcador o como un jonronero, y ha terminado siendo una de las figuras de las Águilas del Zulia en este aspecto Simón Muciotti. Recuerden que él acaba de firmar contrato además con equipo en la Liga Mexicana de Béisbol. Fíjense, los 2 máximos jonroneros de las Águilas del Zulia son Simón Muciotti con 6 y Sandy León con 4. ¿Quién pudiese esperar, no?, que fuesen estos 2 precisamente los líderes de ese departamento en un equipo como las Águilas del Zulia, que tienen allí a Rugne Dodor, que tienen a Héctor Sánchez, a José Pirela, a Ángel Reyes. Bueno, pero Reyes se tuvo que ausentar, ¿no?, por lo que fue su actuación en la Premier 12, pero igual, ¿no?, llama la atención que sean estos 2 los nombres que lideran a las Águilas en dicha estadística. Aún así, después que las Águilas partieran ganando en ese mismo primer episodio, yo creo que Tiburones sentenció el mismo en el primer capítulo, parte baja. ¿Cómo lo hacían? Iniciaba el encuentro Edber Pérez recibiendo base por bolas. El que había abierto el duelo por las Águilas del Zulia era Jorge Tavares, uno de los abridores más confiables que han tenido las Águilas en las últimas 2 contiendas. Esta temporada, a pesar de que mostró algo de descontrol en su última salida previa a la de ayer, se seguía mostrando sólido. Jorge Tavares sin permitir carreras limpias, pero ayer fue bateado. 6 rayitas le hicieron en el mismo primer episodio y le abría a ese line-up de los Tiburones de La Guaira, en el caso de Edber Pérez, con base por bolas. Luego Luis Matos le conectaba sencillo, hombre en segunda y en primera, y un pelotazo a Gabriel Arias le llenaba las bases a Pedro Castellanos, que ha caído de pie
en los Tiburones de La Guaira. Ayer tuvo otra muy productiva jornada y en esta oportunidad con un sencillo al jardín izquierdo se traía la primera del encuentro, 1-1 con bases llenas sin out para que Daniel Montaño con un fly de sacrificio colocara arriba a los Tiburones. Luego Juniel Querecuto con un indiscutible se trajo a la goma a Gabriel Arias, el duelo 3-1 y un triple barrebases de César Hernández colocaba las acciones 5-1. Seguía la fiesta, pero ya en este caso contra Francisco Carrillo, el manager Lipson Nava llamó a el relevista derecho para enfrentar a Alcides Escobar y al primer picheo Alcides conectó un sencillo hacia el jardín derecho que se traía a la goma a César Hernández. 6-1 y ya era muy complicado para el equipo de las Águilas regresar en el encuentro. De hecho, el abridor de los Tiburones de La Guaira, que el día de ayer era Elian Leiva, pudo completar 3 entradas en donde permitió una carrera limpia que fue el jonrón de Muciotti y se le envasaron 4. No ponchó a nadie, estaba estipulado que hiciera esta apertura y después iba a relevarle Tyler Alexander, que lo hizo ya a la altura del cuarto episodio, y en ese inning iban a descontar las Águilas después de que Rudney Odor conectara un batazo para doble play teniendo en tercera y en primera corredores sin out. Bateó para doble play, anotó Simón Muciotti y era la segunda del encuentro para las Águilas, que luego fabricaron 2 más en el séptimo, pero ya estaban perdiendo a la altura de ese encuentro 7 carreras por 2. Como les digo, un triunfo importante para los Tiburones de La Guaira, que vivieron una gran jornada. Pedro Castellanos se fue de 5-2 con jonrón y 2 impulsadas, 2 anotadas. Juniel Querecuto también ligó una buena jornada al irse de 4-1 con boletos, se envasó en 2 oportunidades de los 5 turnos que tuvo al bate. Luis Matos de 5-2 ha empezado a retomar poco a poco su ritmo. Luis Matos, Alcides Escobar, una jornada espléndida de 4-4 con una remolcada, un doblete. César Hernández también ha empezado a chocar muy bien la bola. Y Denis Ortega, aunque no tuvo presentaciones oficiales al plato, en 4 turnos que se paró allí, tomó 4 bases por bolas y anotó una carrera. El picheo de los Tiburones de La Guaira era día de probar a Elian Leiva y a Tyler Alexander. Trabajaron entre los dos por 4.2 innings de labor y permitieron una carrera limpia cada uno. Es verdad que se trabaja con mucha más comodidad cuando estás ganando 6-1 en el marcador que cuando el duelo está empatado, pero aún así lanzaron los ceros. Luego vino un buen relevo de Mauricio Llovera, otro buen relevo de Pedro García. El primer relevo que hizo Eudis Hidrogo fue bastante positivo, lo quisieron extender un episodio más y ahí le fabricaron 2 carreras limpias, pero después Luis Arejula, Pedro Rodríguez y Arnaldo Hernández se iban a combinar para retirar el tercio final del encuentro. Por las Águilas del Zulia, preocupante lo que se vio de Jorge Luis Tavares. Estoy sin duda alguna convencido de que fue la peor presentación que él ha tenido en la LVP. En un tercio de labor le hicieron hasta 6 carreras y se le envasaron 5. No ponchó a nadie Jorge Luis Tavares. Luego Carrillo y Infante pudieron mantener maniatada a la ofensiva de los Tiburones. Felipe Tejada, que se había mostrado bastante bien, permitió una carrera limpia, producto de un cuadrangular que le conectó en este caso Pedro Castellanos, que como les digo ha caído de pie a este line-up de los Tiburones de La Guaira, y ya el resto del bullpen de las Águilas hizo un buen trabajo. Ayer lanzó Domingo Jiménez, que se tiene entendido fue su última presentación con las Águilas del Zulia, porque va a regresar a los Toros del Este. Él lanzó el 8º episodio contra Tiburones, no se le envasó nadie, lo retiró por la vía del 1, 2 y 3. Para las Águilas del Zulia, yo creo que esta semana terminó siendo bastante positiva, a pesar de que termina con 2 derrotas. Ellos fueron capaces de barrer a los Bravos de Margarita y le ganaron 2 de 3 incluso a los Tigres de Aragua. Terminan incluso la semana con récord positivo de 4 y 3. Para los Tiburones de La Guaira fue una semana compleja, de muchos altibajos, pero que aún así terminan sacando adelante con esos 2 triunfos de forma sucesiva. Ya la serie particular entre las Águilas del Zulia y los Tiburones de La Guaira está básicamente definida. Si uno revisa lo que es los encuentros entre ambos, la ganó el equipo de La Guaira 5-3 a las Águilas del Zulia, unas Águilas del Zulia que se estarán enfrentando esta próxima semana, toda de visitante. Entre otras razones, visitarán a Magallanes, visitarán a Tigres, que ha sido uno de los equipos que mejor se le ha dado a las Águilas del Zulia, mientras que los Tiburones de La Guaira no será nada sencillo. El día martes inician contra los Leones del Caracas. Ese encuentro va a ser en el Estadio Monumental Simón Bolívar. Luego el día miércoles reciben a Magallanes y después se van a Puerto La Cruz para finalizar la semana después contra los Tigres de Aragua. Eso lo estaremos analizando más adelante, pero lo importante para el equipo tiburón es que consiguió una victoria muy importante. Necesitaban cerrar esta semana con 2 triunfos de forma sucesiva, y desde que están Juniel Querecuto y Pedro Castellanos en el line-up,
no han perdido. 2 encuentros, 2 victorias, y los 2 importados que debutaron, por así decirlo, el día de ayer, porque aunque Elian Leiva ya había actuado antes, se espera que él pueda aportar desde la rotación. Entonces era su debut allí. Como abridor lanzó 3 buenos innings, y Tyler Alexander es verdad que le hicieron una carrerita, pero dentro de todo se mostró como un lanzador incómodo para los bateadores rivales. En Valencia se disputaba el 6º encuentro de la campaña entre los eternos rivales Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, y terminó siendo una victoria para el Caracas. La tercera contra los turcos en lo que va de contienda. 3-3 está la serie particular. 8-7 fue el triunfo del equipo melenudo, que llegó a estar ganando 7-2. Un encuentro que estuvo lleno de emoción hasta el último picheo, hasta el último out, y que se terminaron llevando los melenudos. La victoria fue para Norwit Gudiño, la derrota para Anthony Vizcaya, y el grandeliga Carlos Hernández rescató su tercer encuentro de la campaña. La apertura por ambos equipos la realizaban 2 lanzadores que estuvieron en la Premier 12 y hacían su redebut, vamos así decirlo, en esta contienda después de ausentarse para representar a la selección nacional. Jesús Vargas será el encargado por los Leones del Caracas, que en 4 innings de labor permitió 3 carreras limpias, permitió 6 indiscutibles y ponchó a 3 rivales. En su contraparte, Nivaldo Rodríguez permitió 5 carreras limpias en 3.1 innings de labor, donde se le envasaron hasta 6 corredores, 2 de ellos por boleto, y le conectaron 2 vuelas cercas. Estos fueron de forma consecutiva en el mismo primer episodio. Nivaldo logró ponchar a Liván Soto en su primer turno, tirándole, ponchó a Liván Soto, y luego contra Eugenio Suárez recibió cuadrangular por el center field, y enseguida también Osvaldo Arcia le repitió la dosis con vuela cerca por el jardín central. Las cosas no podían comenzar de mejor forma para los Leones del Caracas, que al iniciar el primer inning parte baja ya estaban ganando 2-0. Magallanes en su contraparte iba a intentar en ese mismo primer inning, después de 2 outs, Luis Torren conectaba un sencillo, pero Renato Núñez se ponchaba. Renato tuvo una jornada fatal el día de ayer, sin duda alguna fue la peor jornada que ha tenido en esta campaña. Se fue de 5-0 con 5 ponches. Algo bastante extraño que un bateador se ponche 5 veces, pero bueno, Renato Núñez, que tanto ha salvado la patria para Magallanes en distintos puntos de la temporada, ayer vivió una jornada de terror al irse de 5-0 con 5 ponches. Esto ocurre siempre en algún punto de la temporada, y ayer le tocó a Renato Núñez. El Caracas, que estaba ganando 2-0, vio cómo le empataba a Magallanes en el tercer inning parte baja. Magallanes jugó, yo creo que a la ofensiva, este line-up pareciera ser el ideal de los Navegantes del Magallanes, y en ese episodio número 3 podía empatar el duelo. ¿Cómo lo hacía? Tucupita Marcano, que se fue de 4-4, conectaba sencillo, luego otro hit de José Peraza, colocaba hombres en segunda y en primera, y un indiscutible de Carlitos Rodríguez ponía bases llenas sin outs para que consumiera su turno al bate Miguel Aparicio. Él, con elevado de sacrificio en cuenta de 3-2, se traía la primera del encuentro, y otro elevado de sacrificio de Luis Torres traía la segunda. Magallanes es de los equipos que menos elevados de sacrificio ha hecho durante esta campaña, y eso muestra, bueno, esas pequeñas cosas del béisbol que tanto hay que hacer para conseguir los triunfos. A Magallanes le ha costado. El día de ayer, antes del encuentro contra los Leones del Caracas, apenas tenían 8 elevados de sacrificio para traer carreras, y con lo de ayer llegaron a 10, y junto a los Tiburones son los 2 equipos que menos elevados de sacrificio han realizado en esta contienda. Luego de que Magallanes se pusiera en el marcador, y como yo siempre he mencionado, es importante para cualquier equipo, si tú llegas a empatar o a descontar o a irte arriba contra el rival, el inning siguiente suele ser fundamental en tus aspiraciones de terminar ganando el encuentro. Magallanes en la parte baja del tercero empató las acciones, y en la parte alta del quinto ya el equipo caraquista fabricaba hasta 5 rayitas. Aprovechó el equipo de los Leones del Caracas el descontrol de Nivaldo Rodríguez. Ayer unos Leones que, como han sido toda la temporada, fueron bastante productivos en bases, pero particularmente ayer con hombres en posición de anotar, se fueron de 5-4 los Leones del Caracas, y apenas dejaron 3 corredores en circulación. Muy productivo el equipo melenudo, dando los batazos de vuelta completa cuando más lo necesitaba su conjunto, y en ese cuarto episodio aprovechaban el descontrol de Nivaldo Rodríguez, que dominaba a Osvaldo Arcia iniciando el episodio, y después de tener a Víctor Vericoto en cuenta de 0 volados strike, le terminó dando boleto también a Aldren Corredor, y José Rondón dejó caer una granada detrás del segunda base José Peraza para que se pusieran bases llenas. Un solo out en la pizarra, y el turno le correspondía a Wilfredo Tovar. Importante esto para Wilfredo, porque se ha mencionado mucho que Wilfredo Tovar no rinde con los Leones del Caracas. Es verdad que ha pasado una etapa
en la que no ha sido tan productivo como en otras ocasiones, pero por favor, ¿cómo se va a tener duda de alguien que han estado luchando por el campeonato de bateo en las últimas 3-4 temporadas, que ha sido de los peloteros que más hits ha conectado para los Leones del Caracas? Y demostró su clase contra Ángel Acevedo, conectó una línea sobre la tercera base que se traía 2 para el encuentro. El Caracas se iba arriba en el marcador 4 carreras por 2, Víctor Bericoto anotaba al igual que Aldrin Corredor y José Rondón se colocaba en tercera, mientras que Wilfredo Tovar llegaba a segunda. Luego René Pinto, exactamente el mismo batazo que había dejado caer José Rondón, lo dejó caer por encima del segunda base, una granadita entre Miguel Aparicio y José Peraza. Este batazo, por un mal juego defensivo de Magallanes, Pinto se pudo meter hasta la segunda, porque el disparo que terminó haciendo José Peraza al home ya sin oportunidad hizo que nadie estuviese en la segunda almohadilla y Pinto se metiera de primera a segunda sin ningún problema. Hombres en tercera y en segunda con un out en la pizarra. Carlos Toxi elevaba de sacrificio para traer la sexta de Leones y un sencillo del Iván Soto se traía a René Pinto desde la tercera almohadilla. 7-2, el Caracas muy productivo en ese episodio y para Magallanes se veía cuesta arriba, ¿no? Remontar hasta 5 carreras. Aún así los turcos lo iban a hacer. Su rally de 4 rayitas en el quinto inning les motivaba. El episodio lo iniciaba en ese quinto inning Tucupita Marcano con un hit, luego base por bolas a José Peraza y le llegaba el turno a Carlos Rodríguez, que con hombre en segunda y en primera conectaba una línea de hit por el jardín izquierdo que colocaba las acciones 7-3. Con hombres en segunda y en primera, sin out en la pizarra, Miguel Aparicio en cuenta de una bola sin strike conectaba cuadrangular por lo más profundo del jardín central. Aparicio se la tiene medida el Caracas porque ha dado 2 jonrones en esta temporada y los 2 han sido contra los melenudos, y vaya que tuvo importancia el de ayer porque colocaba las acciones 7-6, metía de lleno a Magallanes en el encuentro, que en la parte baja del sexto episodio iba a igualar las acciones 7-7, había conseguido lo más difícil Magallanes. ¿Saben ese dicho hípico que es caballo que empata, caballo que pasa? Bueno, Magallanes empató, pero no pudo pasar a los Leones del Caracas. En ningún momento del encuentro tuvo la ventaja Magallanes, que en ese sexto episodio iba a igualar las acciones. ¿Cómo lo hacía? Después de 2 outs, Tucupita Marcano se envasaba por un toque de pelota que dejaba perfecto sobre el tercera base Eugenio Suárez, que hizo una jugada espectacular, pero la velocidad de Tucupita hizo que llegara quieto a la primera almohadilla. Luego un wild pitch del lanzador Norwid Gudiño movía a Tucupita hasta la segunda y un indiscutible de José Peraza empataba las acciones. Parecía que Magallanes podía meterse nuevamente en el encuentro, que se iba a ir arriba en cualquier momento debido al gran bullpen que tiene, pero llegó Eugenio Suárez y como se dice, la clase y la jerarquía no se compran en la esquina. Cuadrangular después de un out, 0 bolas, un strike en la cuenta para Eugenio Suárez contra Anthony Vizcaya, un picheo quebrado que se le quedó en el medio del plato. Se nota que esa no era la ubicación que quería Anthony Vizcaya ni la que le estaban solicitando, pero bueno, el error forma parte del juego y contra un grande liga y un jugador de esta jerarquía, sin duda alguna lo pagas caro. Eugenio Suárez tiene que ser con toda seguridad el pelotero de más jerarquía que está jugando ahora mismo en la LVP, y me atrevería a decir incluso que entre todas las ligas del Caribe probablemente también. Cuadrangular, el segundo de la jornada para Eugenio Suárez, que se terminó yendo de 5-2. Importantísimo en el triunfo de Eugenio Suárez para los Leones porque abrió el marcador y además lo cerró con ese cuadrangular. ¿Cómo va a cambiar este equipo de los Leones del Caracas con la llegada de Eugenio Suárez? La verdad que además encaja a la perfección porque Lenín Sosa se lesionó por más tiempo del que se esperaba. De hecho, se pierde todo el resto de la temporada regular y Eugenio Suárez, que en principio estará por 2 semanas, le va a aportar muchísimo a los Leones. De hecho, en el mismo primer encuentro fue decisivo para la victoria. Magallanes iba a intentarlo en el 8º episodio, buscaba empatar nuevamente las acciones, pero claro, estuvo todo el encuentro Magallanes remando desde atrás. Caracas 2-0, Magallanes empató. Caracas 7-2, Magallanes empató, pero ya no le alcanzó para igualar ese 8-7. En ese 8º episodio que les comento, ya habían 2 outs en la pizarra. Diego Castillo conectaba un sencillo por el jardín central y Tucupita Marcano le acompañaba, hombres en tercera y en primera, con 2 outs en la pizarra para que José Peraza fallara con una conexión muy bien conectada hacia el jardín central. Para la mala suerte magallanera estaba muy bien ubicado Carlos Toxi y para la muy buena suerte de caraquista se hicieron las cosas de forma correcta. En el 9º inning lo iba a intentar nuevamente el equipo magallanero, luego que fallaran Carlos Rodríguez y Miguel Aparicio. Luis Torres sonaba sencillo con línea al jardín central y le llegaba el turno nuevamente a Renato Núñez. Llevaba hasta ese momento de 4-0 con 4 ponches y los fanáticos turcos se esperanzaban, ¿no?, que fuese capaz Renato Núñez de salir del slump de ese día
al menos con un indiscutible o con un jonrón, que era lo que estaban coreando algunas de las 14.000 personas que se encontraban en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, pero la clase también que tuvo Carlos Hernández supo dominar a Renato Núñez y lo terminó ponchando por quinta vez en el encuentro. El equipo de Caracas, que a base de picheos quebrados y picheos curvas, cambios, slider pegados a Renato Núñez, le pudieron hacer mucho daño el día de ayer, aunque el picheo que terminaron ponchándolo fue un slider afuera, que bueno, en cuenta de 2-2 Renato tenía que ir a buscar algún lanzamiento para evitar que lo poncharan sin tirarle, y en este caso fue engañado por Carlos Hernández. Para el Caracas, importantísimo este triunfo, primero porque cierra la semana con récord positivo de 4-3, además corta una racha de 3 derrotas consecutivas, y para el Magallanes un poco más de lo mismo, ¿no? Esta semana para Magallanes fue básicamente: perdió el primero contra Bravos en el primero de la doble tanda, ganó el segundo. Después perdió el día miércoles, ganó el jueves. Perdió el viernes, ganó el sábado y perdió el domingo. Ganaba un día, perdía el otro. Ganaba un día y perdía el otro. Y así, con ese ritmo de victorias y derrotas, es muy complicado despegar en la tabla de posiciones, ¿no? Te sigues quedando a medias en gran parte de la campaña, y eso es lo que le está pasando a Magallanes, ¿no? No termina de explotar, llegaron a tener en su momento hasta 16 y 12, pero en esta segunda mitad de campeonato han arrancado un poco mal. ¿Qué nos espera ahora en la jornada de este próximo martes 3 de diciembre en la LVP? Como ustedes saben, hoy, día lunes, descanso para muchos equipos. Será el último día de descanso después de una gran cantidad de juegos que van a tener de forma consecutiva, y a partir de ahora sí empieza el momento decisivo en la LVP. Aquí, equipo que se enrache de ahora en adelante para mal, o sea, que empiecen a tener derrotas de forma consecutiva, lo pueden pagar con quedar eliminado. Y el equipo que se enrache de forma positiva lo puede ver retribuido en una clasificación de forma directa al round robin, que es lo que todos quieren. Porque aquí se pone en valor esto del wild card, que yo he dicho que a mí sí me gusta esta etapa del torneo, porque fíjense la intensidad y la emoción que le agrega el torneo, que todos quieren quedar del cuarto hacia arriba para evitar esto, y los que están un poquito más abajo saben que al menos llegando de sexto le da la posibilidad de jugar esta serie. Que se premia a la mediocridad, perfectamente puedo entender quien dé ese argumento sobre esta serie de comodines, pero a mí particularmente me parece que le agrega hasta el final de la temporada regular muchísima emoción al torneo, porque cualquiera se puede terminar metiendo de sexto, y un equipo que parecía cómodo de tercero de repente aparece de quinto por una mala racha y termina jugando esa serie del wild card. En todo caso, veamos qué nos espera en esta jornada de martes 3 de diciembre. Vamos a tener 5 encuentros el próximo martes, iniciando la 9ª semana de campeonato. Nos volvemos a ir a la isla. Regresan los Bravos de Margarita a jugar de local en el estadio de Guatamare. A la 1 del mediodía, Cardenales de Lara estarán visitando a los Bravos. La transmisión será de IBC y de Meridiano Televisión. En teoría, todos los lanzadores que les vamos a comentar faltarían por confirmar, pero tomando en consideración lo que ha sido la rotación de cada uno de los equipos, en teoría le tocaría abrir por los Cardenales de Lara a Jimmy Endersby y a Anthony Molina por los Bravos de Margarita. Luego, a las 5:30 de la tarde, el primero de la doble tanda entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, con transmisión de One Baseball Network. Junior Guerra debería ser el abridor de los turcos, mientras que el colombiano Luis Moreno pudiese ser el serpentinero iniciador de las Águilas del Zulia. Después de que concluya ese encuentro entre Águilas y Magallanes, 30 minutos después, con transmisión también de One Baseball Network y de Meridiano Televisión, tendremos a Alberto Guerrero por las Águilas del Zulia y a Luis Martínez por los Navegantes del Magallanes. Pudiese ser Luis Martínez o Eduardo Colina. Vuelvo y repito, ninguno de estos lanzadores está confirmado, es simplemente el orden de rotación que le correspondería a cada uno de los 8 equipos de la LVP. También tenemos a las 7 de la noche en Puerto La Cruz, los Tigres de Aragua estarán visitando la choza del equipo caribero con Omar Bencomo Jr. en la lomita. Transmisión de BM Sports. Los Tigres tendrán, como les digo, como abridor a Omar Bencomo Jr., mientras que los Caribes tendrán a Miguel Cienfuegos. Una semana vital, se los dije la pasada, pero se los reafirmo en esta. Semana vital para saber si en definitiva Caribes puede aspirar al menos a entrar como sexto clasificado, o por el contrario se elimina cualquier posibilidad de avanzar a la postemporada para el equipo que dirige Morgan Ensberg. Y a las 7 de la noche también en el Estadio Monumental Simón Bolívar, con transmisión de Canal I, Joulis Chacín
por los Leones del Caracas será el abridor, mientras que Víctor Díaz será el serpentinero que inicie por los Tiburones de La Guaira, el clásico de moderno, como se le conoce o como le han dicho muchas personas al Tiburones Leones, se estará disputando este próximo martes a las 7 de la noche, partido también fundamental para ambos equipos porque Leones querrá poner su récord en forma positiva y el equipo de Tiburones querrá también obtener su tercer triunfo de forma sucesiva. ¿Cómo está la tabla de posiciones en la LBBP? Fíjense, como comenzamos esta octava semana de campeonato con Bravos fijo y atornillado y concluimos esta octava semana con Cardenales de Lara en lo más alto de la tabla de posiciones, 22 triunfos y 17 derrotas para el equipo que dirige Henry Blanco. En la segunda posición están los Bravos de Margarita a medio juego del primer lugar con 22 y 18 y en el tercer lugar las Águilas del Zulia con 21 triunfos y 18 derrotas a 1 del primer lugar. Magallanes todavía conserva la cuarta plaza con 20 y 19 a 2 del primer lugar y en el quinto están los Leones del Caracas con foja de 19 y 19. Caracas está apenas a medio juego del cuarto lugar y a juego y medio del tercero. Está bastante cerca Caracas ahí de los puestos que darían acceso directo al round robin. En el sexto lugar están los Tiburones de La Guaira con récord de 20 y 22 a 3 y medio de la punta. En el séptimo, a la misma distancia, están los Tigres de Aragua del primer lugar con récord de 18 y 20 y cierra la tabla de posiciones Caribes de Anzoátegui con 16 triunfos y 25 derrotas. Caribes está a 7 del primer lugar, a 5 del cuarto lugar que te da acceso directo al round robin y está también a 3 juegos y medio de la sexta plaza, pero el problema está no solo que estás a 3 juegos y medio de la sexta plaza, sino que tienes un equipo por encima también, como los Tigres de Aragua, que está básicamente empatado con los Tiburones, así que tienes a 2 equipos por encima de ti con 3 juegos y medio de ventaja. Veremos cómo termina ocurriendo esta semana para Caribes de Anzoátegui. Muy emocionante la LBBP que entra ahora sí de lleno en este mes de diciembre y está básicamente todo por definir. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Como siempre, mis amigos, les digo, nos estaremos reencontrando el próximo miércoles 4 de diciembre para analizar todo lo que nos deja la jornada de la LBBP. Continúen disfrutando de la mejor cobertura del béisbol profesional venezolano aquí en LBBP en la jugada.